Sean todos bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límites. En este video hablaremos sobre los medios probatorios en el proceso civil. ¿Qué podemos decir de los medios probatorios dentro de un proceso civil? La finalidad de los medios probatorios en general es crear convicción por parte de los órganos jurisdiccionales en base a los alegatos, en base a los hechos que tanto la parte demandante o demandada presentará ante el órgano jurisdiccional, ante el órgano de justicia. ¿Qué objetivos traen los medios probatorios dentro de un proceso civil ordinario? Son tres funciones principales. Una es crear convicción en el juez, es fundamentar la decisión y darles herramienta a los jueces para poder tomar una decisión acorde a derecho, y acreditar que los hechos que nosotros presentamos en una demanda deben de sustentarse mediante los medios probatorios. El valor de los medios probatorios que realizará el juez tiene que ser de manera conjunta y de una apreciación razonada, la cual debe estar plasmada en una resolución. Los hechos que nosotros alegamos, fundamentado con los medios probatorios que nosotros presentamos al momento de interponer nuestra demanda. Ahora, vinculando con el tema anterior, ¿cuál es la oportunidad que las partes procesales presentan estos medios probatorios? Es en la etapa postulatoria del proceso. Hay que tener en consideración que en el proceso civil hay determinadas etapas procesales. Una de ellas es la etapa postulatoria, otra es la etapa probatoria, la impugnatoria, la resolutoria y la etapa ejecutoria. Bien, ¿cómo se dividen los medios probatorios? Se dividirán en medios probatorios típicos y atípicos. Los medios probatorios típicos serán aquellos medios probatorios que la ley facultan a las partes procesales a presentarse. Puede ser una declaración de parte, una pericia, una inspección judicial, documentos o la declaración de testigos. Y contrario sensu, ¿cuáles son esos medios probatorios atípicos? Son aquellos medios probatorios que no están regulados por la ley, pero va a alcanzar la finalidad de poder acreditar los hechos que exponen las partes procesales ante el juez, como por ejemplo pueden ser esos servicios técnicos o científicos que permitirá a la parte procesal acreditar los hechos y de exponer los hechos ante el juez. Bien, hemos llegado a la parte final de este video, en la cual hemos hablado sobre los medios probatorios dentro del proceso civil. No se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Muchas gracias por escucharnos. Permiso.